La atorvastatina es un fármaco que pertenece a la familia de las estatinas, es decir, medicamentos que interactúan y modifican la génesis, el metabolismo y la eliminación de ciertas sustancias, así como de compuestos orgánicos, incluyendo las biomoléculas. En este caso, las estatinas modifican e interactúan con las biomoléculas conocidas como los lípidos, más vulgarmente las grasas. Aquí podemos observar la fórmula química de la atorvastatina. Las indicaciones más comunes de la atorvastatina suelen ser en situaciones donde hay un desequilibrio en los niveles de las biomoléculas conocidas como los lípidos, es decir, de las grasas, y se suele utilizar como último recurso, puesto que siempre tenemos que promocionar hábitos de vida saludables, estilos de vida saludables. Si por ejemplo un paciente tiene niveles altos de colesterol, primero modificaremos su dieta y su estilo de vida. Y si vemos que estas medidas fracasan o no son efectivas, entonces pasaremos al tratamiento farmacológico con las estatinas, como por ejemplo la atorvastatina o la simvastatina. Si tenemos que utilizar la atorvastatina como último recurso, ya sería en casos de dislipemias que no responden a tratamientos básicos como por ejemplo la modificación de dietas. Podemos mencionar los casos de hipercolesterolemias graves, un aumento del colesterol orgánico, y también podemos utilizar la atorvastatina para la profilaxis cardiovascular, es decir, para la prevención de la formación de placas de ateroma y también prevenir enfermedades muy comunes como por ejemplo la arteriosclerosis, tanto de tipo coronaria y cardíaca como de tipo periférica, es decir, en la evitación de formación de trombos lipídicos. La atorvastatina, al igual que el resto de su familia de las estatinas, está totalmente contraindicada en ciertas situaciones, como por ejemplo, en la propia alergia a los compuestos de las estatinas, en insuficiencia hepática y otras formas de hepatopatías. Recordamos que la mayor parte de la síntesis de lípidos ocurre en el hígado. En casos de hepatitis C, donde se ha demostrado que hay una interacción de la atorvastatina con fármacos para el tratamiento de la hepatitis C, así como también está totalmente contraindicada en ciertas situaciones donde hay un aumento exponencial de una función hepática anormal, como por ejemplo en un aumento de las enzimas transaminasas. También tenemos que tener en cuenta ciertas precauciones en la administración de atorvastatina a determinados pacientes, como hemos mencionado antes, en las propias hepatopatías, incluyendo la insuficiencia hepática. También tenemos que tener cuidado en la administración de atorvastatina a menores de 10 años, así como en la tercera edad. Siempre tenemos que cuidar a nuestros mayores. También deberemos de tener cuidado en la administración a pacientes que pueden presentar procesos de rabdomiólisis, así como en miopatías, es decir, enfermedades de los músculos, del sistema muscular. También la atorvastatina, al ser un fármaco que disminuye los niveles de lípidos en la sangre, puede haber un riesgo de producirse un episodio de diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque el azúcar es el combustible principal del cuerpo humano y en ausencia de azúcar se suelen utilizar los lípidos, mientras que en tercera opción quedarían las proteínas y los cuerpos cetónicos.
Si al cuerpo le quitamos la segunda opción energética, que serían los lípidos, por ejemplo, mediante la administración de atorvastatina, estamos obligando al cuerpo a expulsar más azúcar, más glucosa a la sangre. Por eso, mucho cuidado en los pacientes diabéticos y en pacientes a los cuales le administramos atorvastatina de forma continua. Y por último, también decir que la atorvastatina tiene interacción farmacológica con fármacos que interactúan con el citocromo P450 de tipo 3A4. Así que mucho cuidado en los pacientes a los cuales le administramos atorvastatina junto con otros medicamentos que interactúan con este citocromo específico. El mecanismo de acción de la atorvastatina es atacar a dos enemigos, especialmente a uno de ellos. Esos dos enemigos son el colesterol y los triglicéridos, aunque la atorvastatina tiene como principal enemigo el colesterol. Recordamos que hay dos tipos de colesterol, el HDL y el LDL. El HDL es el colesterol de alto peso molecular, mientras que el LDL es el colesterol de bajo peso molecular. El LDL es conocido como el colesterol malo, mientras que el HDL es conocido como el colesterol bueno. ¿Cómo actúa la atorvastatina para disminuir los niveles de colesterol en sangre? Mediante la inhibición de una enzima encargada de la síntesis de colesterol a nivel hepático. Esa enzima es conocida como la HMG-CoA o CoA, la HMG-CoA. ¿Qué es lo que hace la atorvastatina? Hace una inhibición competitiva, compite por el lugar del sustrato en la enzima. ¿Qué se consigue con ello? Que no haya una síntesis de colesterol a nivel hepático. Pero claro, también la atorvastatina, al inhibir a esta enzima, inhibe otros procesos celulares que pueden resultar fatales o dañinos para el resto de funciones vitales. Por eso la atorvastatina tenemos que administrarla con mucho cuidado, así como el resto de las estatinas. La vía de administración más usual de la atorvastatina en función de la presentación farmacológica suele ser la vía oral, así como también por sondaje nasogástrico. Y podemos encontrar la atorvastatina en forma de cápsulas y comprimidos que suelen variar entre 10, 20, 40 y 80 miligramos. La posología de la atorvastatina se rige fundamentalmente por tres principios. El primer principio es, valorando los niveles de LDL, de colesterol malo, que presenta el paciente, el objetivo terapéutico que nosotros queremos lograr con el paciente mediante la administración de atorvastatina y finalmente dependiendo de la respuesta del paciente al propio tratamiento, así como también la habituación del paciente al tratamiento. Usualmente en adultos, la atorvastatina para casos de dislipemias se suele utilizar una dosis entre 10 a 20 miligramos cada 24 horas, administrando un máximo de 80 miligramos diarios. Y usualmente se requiere un ajuste mensual o cada 4 semanas de la dosis de atorvastatina en función de los valores de la analítica sanguínea, en este caso de la bioquímica, así como también de los marcadores funcionales hepáticos. Mientras que en la profilaxis cardiovascular en pacientes que presentan un alto riesgo de formación de placas de ateroma o de arteriosclerosis, la dosis puede aumentar incluso hasta 40 miligramos diarios. Mientras que en los niños
se suele utilizar una dosis mínima en la dislipemia de 10 miligramos cada 24 horas. Igualmente se puede utilizar un máximo de 80 miligramos diarios y al igual que los adultos se requiere un ajuste mensual de la dosis o cada 4 semanas en función de los valores de la analítica sanguínea que extraigamos al paciente, así como de la función hepática que presentan mediante los marcadores funcionales. En estudios actuales y evidencia científica se ha demostrado que la atorvastatina tiene una amplia compatibilidad e incompatibilidad con el resto de la farmacología existente. Pero claro, al ser un fármaco que se administra principalmente por vía oral o sondaje nasogástrico, a nivel macroorgánico no no presenta ninguna compatibilidad e incompatibilidad con el resto de la farmacología, pero a nivel microorgánico sí presenta una interacción casi siempre del tipo incompatible con muchos fármacos. ¿Por qué? Porque la atorvastatina tiene su metabolismo mediante el citocromo P450 de tipo 3A4 y hay muchos fármacos que interactúan con este citocromo, por ejemplo, inhibiéndolo o aumentando su potencia. Si los fármacos inhiben al citocromo P450 3A4, se aumentan los niveles de la atorvastatina. Mientras que, por el contrario, si encontramos medicamentos que aumentan la potencia del citocromo P450 3A4, habrá una mayor degradación de la atorvastatina y habrá que aumentar la dosis de la misma para el paciente. Por eso es muy importante revisar la bibliografía de compatibilidad e incompatibilidad de la atorvastatina, pero especialmente a nivel microorgánico. La atorvastatina, al igual que el resto de la familia de las estatinas, presenta ciertos efectos adversos que deberemos de tener en cuenta ante su primera aparición. La atorvastatina suele tener muchos efectos adversos, pero dentro de los más frecuentes que se han dado en los pacientes, algunos de ellos son la nasofaringitis o dolor faríngeo, episodios de epistasis o sangrado nasal, alteraciones gastrointestinales como por ejemplo la dispepsia y la diarrea. También se pueden producir procesos alérgicos y anafilaxias a la propia atorvastatina. Y también a nivel sistémico se pueden producir mialgias y artralgias. ¿Por qué se produce dolor muscular y dolor de articulaciones como efecto adverso de la atorvastatina? Recordamos que la atorvastatina, su mecanismo de acción es la inhibición de la enzima HMG-CoA, que en teoría su único objetivo es inhibir la síntesis del colesterol. Pero el problema es que esta enzima no solamente interviene en la génesis del colesterol, sino que también interviene en otros procesos celulares, como por ejemplo en la creación de energía, de moléculas de ATP. Si no se producen moléculas de ATP, se produce una disminución de la energía disponible. ¿Qué lleva a eso? Fatiga, dolor muscular. Por eso, mucho cuidado con la aparición de las mialgias y las artralgias. También puede producir como efecto adverso hiperglucemia. Recordamos que los lípidos son el segundo combustible orgánico. Si le quitamos al propio cuerpo a los lípidos, el organismo va a tirar del primer combustible, es decir, de la glucosa. Y eso va a aumentar los niveles de azúcar en sangre. Así que mucho cuidado con las hiperglucemias. Y por último, en el embarazo y la lactancia, la atorvastatina tiene categoría X, es decir, no se puede administrar. Hay riesgo de daño fetal, así como también se ha demostrado que la atorvastatina se secreta por la lactancia y puede producir malformaciones
y reacciones adversas en el lactante. Así que, tanto en el embarazo como en la lactancia, la atorvastatina no se puede administrar bajo ninguna circunstancia. Finalmente, nos queda decir que la atorvastatina en diálisis se recomienda una revisión de la bibliografía, puesto que no hay estudios suficientes ni evidencia revisable sobre su dialización. Así que recomendamos una lectura bibliográfica sobre el uso de la atorvastatina en pacientes dializados o en proceso de diálisis. También decir que la atorvastatina, como hemos dicho al principio, es un fármaco que altera las rutas metabólicas de los lípidos mediante la inhibición de la enzima HMG-CoA, es decir, en la síntesis del colesterol a nivel hepático. Y también recordar que la atorvastatina se degrada mediante la función del citocromo P450-3A4, el cual es uno de los citocromos que más son susceptibles a ser o interactuar con otros fármacos y puede haber un aumento de la atorvastatina o una disminución de la misma, dependiendo de la alteración del citocromo P450-3A4. Así que es muy importante revisar la interacción de la atorvastatina, tanto de compatibilidad e incompatibilidad, con el resto de la farmacología.